Hoy quiero conversar con ustedes sobre algunas políticas públicas que se han comenzado a implementar en este contexto COVID en el sector de servicios de saneamiento. Cuando uno dice servicios de saneamiento habla de agua y alcantarillado, pero también incluye otros aspectos como tratamiento de aguas residuales y disposición sanitaria discretas para el caso rural. Pero bueno, hablemos un poco de qué políticas se han tomado y qué políticas están en camino en este contexto COVID, que nos reta a todos a buscar nuevas soluciones, nuevas alternativas y a buscar cómo hacemos para mejorar el bienestar de la sociedad en este contexto tan difícil para todos. Este es el contenido de la presentación. Tenemos estos 5 temas que quiero mencionar rápidamente durante estos minutos que muy amablemente ustedes me han dado. Primero hablemos de las medidas que ya se han aplicado y que se vienen aplicando durante este periodo. Solo para comentar, en el sector de servicios de saneamiento, en las zonas urbanas, tenemos 50 EPS, 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional. En Huancayo ustedes tienen a SEDAM Huancayo, pero en toda la región ustedes tienen a 5 empresas, como pueden ver en el mapa, ¿no? Tienen a Mantaro, por ejemplo, ahí muy cerquita, tienen a Yauli, a Sierra Central y a Selva Central un poco hacia el oriente. Les decía, 50 empresas en las zonas urbanas. Como se dan cuenta, hay regiones, las que están de color verde, con una sola empresa, como Loreto, como Piura, como Tacna. Hay otras regiones que tienen 2 o 3 EPS más atomizadas, como Amazonas, como Apurímac, como Ancash, y hay regiones que tienen 4 o 5 EPS, como Junín, como Puno, o como Lima, por ejemplo. Esto es importante de mencionar porque mientras más atomizado el servicio, menos se pueden aprovechar economías de escala y economías de ámbito, entonces se pueden aprovechar un poco menos las sinergias de la producción conjunta en estas diferentes localidades. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mientras más grande sea una empresa, probablemente tengamos mayores facilidades para obtener costos más eficientes, ¿no? Estamos en una industria de monopolios naturales, sobre todo en la distribución y en el alcantarillado sanitario. Además, estas empresas tienen tamaños muy diferentes. Tenemos empresas enormes como Sedapal en Lima, que tiene 2 millones de usuarios, y al otro lado tienes empresas como Calca, que apenas supera los 3.000 usuarios. Entonces hay diferencias gigantescas solo en la zona urbana. En las zonas rurales tenemos todavía más diferencias porque en zonas rurales se atiende a localidades con menos de 2.000 habitantes. Eso es localidades muy pequeñitas entonces y muchas de ellas dispersas, lo que complica mucho más la situación en el sector, lo que hace más difícil entonces lograr mayor bienestar. Durante la pandemia, rápidamente se tomó una iniciativa a partir de este decreto de urgencia 036. ¿Qué buscaba este decreto de urgencia? Buscaba, primero, reducir el impacto en los hogares. 2, garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento. Y 3, buscaba que podamos abastecer de modo gratuito a las personas que en este momento no tienen una conexión por red. Muy rápidamente, bueno, en realidad, cuando sale el decreto de urgencia, el estado de emergencia estaba proyectado hasta mayo, ¿no? Pero bueno, se ha alargado un poco. Entonces, para los meses del estado de emergencia, se ha permitido a los usuarios domésticos que puedan fraccionar sus recibos por hasta 24 meses. O sea, en este periodo donde todos hemos estado en cuarentena, se ha podido fraccionar los recibos y pagarse en 24 partes durante los siguientes 2 años
a la EPS. Esto beneficiaba, entonces les decía, a los usuarios residenciales, que son los domésticos, como somos nosotros, por ejemplo, y los usuarios sociales, que son un tipo de usuarios particular, por ejemplo, un club de madres, por ejemplo, un albergue, cae dentro de la categoría social, ¿no? Y un aspecto importante es que nos hemos asegurado que durante este periodo, si es que no has podido pagar, no te iban a cerrar el servicio. En este contexto de pandemia, el lavado de manos es una de las herramientas más importantes al lado de otras como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, entre otros aspectos. En ese contexto decía, agua y lavado de manos es muy importante. Entonces nos hemos asegurado con este decreto de urgencia que no se puedan cortar los servicios. ¿A quiénes se le aplicaba este fraccionamiento? La idea era focalizarlo y que se pueda solamente direccionar a aquellos usuarios que realmente lo necesitan. Para eso entonces se les ha aplicado a los usuarios domésticos y sociales, les decía a los residenciales. No se les ha aplicado a los usuarios no residenciales, o sea que no se le aplica a comercios, a industrias o al mismo Estado. Para ellos existe la posibilidad de fraccionamiento hasta en 12 meses, pero sí hay un tema de intereses y de otros cargos que se les aplican por este fraccionamiento, ¿no? Evidentemente dentro de lo que ya establecía la normativa. ¿A quiénes se les aplican subsidios cruzados? Bueno, se te van a aplicar subsidios cruzados, como ustedes saben, si es que estás clasificado dentro de los 2 estratos más bajos de los planos estratificados a nivel de manzana que elabora el INEI. Les invito a darle una búsqueda a estos planos estratificados a nivel de manzana. INEI acaba de publicar los planos estratificados 2020. Busquen su propia manzana y se van a dar cuenta que la clasificación que tiene, o los barrios que ustedes conocen, y se van a dar cuenta que la clasificación que tiene el INEI es bastante buena. Se busca focalizar entonces en los 2 estratos más bajos, se busca focalizar en los usuarios de menores ingresos, pero como los planos se elaboran a nivel de manzana, puede haber algún problema de filtración o de exclusión. Y por eso siempre está la posibilidad, si es que yo vivo en una manzana que es no beneficiaria, pero yo soy de ingresos bajos, soy pobre, puedo solicitar mi clasificación socioeconómica a la ULE de mi localidad. Este sistema de focalización de hogares lo administra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, y si me clasifican como pobre o pobre extremo, accedo también a este subsidio cruzado focalizado. Ahora bien, esto es una segunda etapa, les decía. Primera etapa, planos. Segunda etapa para filtrar mejor, para afinar el grupo de beneficiarios, es el de la clasificación socioeconómica del sistema de focalización de hogares. Ahora, sigo. Hay EPS donde sí se aplican los subsidios cruzados. En esas tendrán este beneficio de fraccionamiento aquellos usuarios beneficiarios que consuman menos de 50 metros cúbicos. 50 metros cúbicos es un consumo bastante elevado. Un hogar habitualmente consume unos 20, 25 metros cúbicos como máximo. Podrías encontrar hogares, evidentemente, consumiendo 16, consumiendo 12 metros cúbicos. También va a depender de en qué zona del país me encuentre, si es una con mucho más calor, por ejemplo, una de selva, o si es un hogar con muchos más individuos o menos, ¿no? Eso también influye en el consumo de agua. Pusimos un consumo elevado, 50, porque entendemos que en ese periodo de confinamiento todo el consumo que realizabas fuera del hogar, llámese en la universidad, en el trabajo o fuera del hogar en general, ahora lo realizarías en el hogar durante este periodo, decía, de confinamiento. Por eso se ha elevado el consumo doméstico y se ha reducido mucho en ese periodo el consumo industrial, comercial y estatal. En las EPS, donde no se han aplicado todavía los subsidios cruzados focalizados, porque estos se aplican para cada EPS según lo establece el estudio tarifario que elabora el regulador, SUNAS, donde no se ha aplicado, le toca a todos los usuarios que consuman menos de 50 metros cúbicos, que es el caso de Sedam Huancayo, por ejemplo. Continúo. Esto ha tenido beneficios. En Sedapal, por ejemplo, se ha beneficiado a más de 500,000 de
usuarios, medio millón de conexiones. En realidad es un poquito menos medio millón de conexiones porque una conexión a veces tiene más de un usuario. Eso es una especificación técnica, como por ejemplo que en una vivienda podrían haber 2 hogares, entonces hago 2 conexiones, dos micromedidores, o podría solamente haber un micromedidor con 2 unidades de uso. Pero más allá de ese detalle, más de medio millón de usuarios, más de 2,5 millones de personas beneficiarias y una cantidad importante de presupuesto para hacer este trabajo. En el caso de todo el resto del país, todo a nivel nacional, incluyendo Lima entonces, más de 2 millones de usuarios potencialmente beneficiarios, porque tenían que solicitarlo si es que lo requerían, más de 10 millones, un tercio de la población, más de 10 millones de personas beneficiarias y un presupuesto importante mensualmente. Ahora, como las CPS iban a tener menos ingresos debido al fraccionamiento, uno, y también iban a tener menos ingresos porque los usuarios industriales, estatales y comerciales no han operado durante el periodo de confinamiento y durante este periodo de reactivación están operando parcialmente muchas de ellas, iban a necesitar ingresos para sostenerse, para la sostenibilidad del servicio. Entonces, se habilitaron varias posibilidades. Por ejemplo, se habilitó la posibilidad de que puedan acceder a sus reservas de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, de gestión de riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático para financiar este periodo. Luego será repuesto en los siguientes meses cuando los usuarios paguen el fraccionamiento de sus recibos. Dejaban de aportar a estos fondos durante 5 meses, se podía usar también el fondo de inversiones a modo de préstamo, es la lógica de estos fondos y reservas. Además, se podía usar el saldo de balance que le quedaba a la CPS de años anteriores, y finalmente, si no alcanzaba todo esto, estaba la posibilidad de que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento transfiera dinero a las empresas de agua a través de su órgano técnico, que es el OTAS. Ahora bien, avanzo. Además, se ha hecho una transferencia a través del DU 047 de más de 300 millones para atender básicamente a zonas rurales a través de gobiernos regionales y gobiernos locales. Nótese que el responsable de la prestación de los servicios de saneamiento es el gobierno local. Ahora, también, como tercer punto, se abordó el tema de la distribución de agua gratuitamente en zonas que no tienen el servicio. Esto se hizo también aprovechando que se estableció una facilidad para rápidamente direccionar camiones cisterna a esta actividad. En el caso de Sedapal, más de 300 camiones cisterna repartiendo agua para más de 700,000 beneficiarios todos los meses y a un costo de, bueno, en este caso, redondeando, son como unos 5 millones de soles mensuales, ¿no? En el momento donde se hizo esta estimación era para los primeros 2 meses. Ahora, a nivel nacional, se comenzó con 450 camiones cisterna, pero esto aumentó luego a 550 camiones cisterna, casi 900,000 beneficiarios en ese momento y más de 7 millones de soles mensuales para hacer ese reparto de agua. ¿Para qué? Para asegurar que las personas que no tienen el servicio tengan agua para afrontar este periodo. Además, habían zonas donde los camiones cisterna no pueden llegar y para eso se usó un convenio con la Marina de Guerra del Perú, que tiene una planta desaladora en uno de sus buques, y con este buque y esta agua desalada se envasó y se empezó a repartir en unos envases plásticos, ¿no? Como unas bolsas plásticas, no la bolsa blanca que se ve ahí, sino que, no sé si pueden ver mi cursor, sino que dentro de esta bolsa blanca están el agua envasada, que es más o menos 1 litro por cada bolsa, ¿no? Se ha repartido una cantidad importante de bolsas y se pusieron varios módulos de lavado de manos en mercados y en otros lugares de afluencia de público. Esto se hizo rápidamente para el periodo durante la pandemia, ¿no? Esto lo han visto probablemente todos durante este periodo. Ahora, también estamos próximos a hacer una selección de una universidad que haga un estudio
en aguas residuales. Les voy a comentar para qué va a servir esto, y esto es para también afrontar el periodo de pandemia. Primero, un pequeño detalle. En el título yo pongo SARS-CoV-2, que es el virus, y COVID-19 es la enfermedad, ¿no? Pero la lógica es sencilla. Está demostrado a nivel mundial que el material genético del virus se encuentra en las aguas residuales. ¿Por qué? Porque un enfermo de este virus, un enfermo de COVID, a través de sus excretas y de sus secreciones, libera ARN del virus. ARN inactivo, no contagia a través de las aguas residuales, pero se puede encontrar ARN del virus en un huésped infectado. Ahora bien, tú puedes obtener en las excretas y en las secreciones de una persona infectada, desde el segundo día de infección, puedes encontrar ARN del virus. Eso quiere decir entonces que yo podría encontrar evidencia de carga viral en sus aguas residuales, incluso 2 semanas antes de notar que la persona está infectada, porque estaría hasta 2 semanas antes de mostrar síntomas, entre 1 y 2 semanas, hasta 2 semanas antes de mostrar síntomas, yo ya podría encontrar en aguas residuales si es que la persona tiene carga viral, si está infectada o no. Entonces, lo que hemos propuesto, y para eso hemos obtenido un fondo de $250,000, lo que hemos propuesto es hacer un monitoreo de aguas residuales para poder identificar varios aspectos. Ahora voy comentando en el orden en el que está en la presentación. Lo importante de este estudio es que cuando tú monitoreas aguas residuales, vas a poder recoger la carga viral de los usuarios o de las personas que están infectadas y diagnosticadas. Tienen síntomas, se hicieron una prueba, ya sea la rápida o la molecular, y han dado positivo. Entonces, tengo claramente identificado ese grupo, y ese grupo estará aportando en la carga viral en aguas residuales. Pero también vas a poder recoger en las aguas residuales la carga viral de usuarios asintomáticos, 1, y 2, vas a poder recoger la carga viral de usuarios durante esas primeras semanas o días, durante los cuales no muestra síntomas, pero ya puede estar contagiando. Entonces, en ese sentido, esta herramienta de monitoreo de aguas residuales nos va a servir como una herramienta de alerta temprana. Este tipo de estudios ya se viene haciendo o programando en al menos 15 países en el mundo. Entre ellos, por ejemplo, se está haciendo en Brasil, en varias ciudades, se está haciendo en Ecuador y en Uruguay con ayuda del Banco Mundial y el MIT, pero así también se está haciendo en otras partes del mundo, como por ejemplo en España, conversaban hace un rato mucho de eso, y en otras ciudades, como por ejemplo en Suiza, en otros países, como por ejemplo en Suiza, y en otros países, les comentaba, en el mundo. Entonces, paso a la siguiente lámina y les comento, por ejemplo, que esto nos va a servir como una herramienta complementaria a las que ya existen, como por ejemplo las pruebas rápidas y moleculares, ¿no? Lo que se ha propuesto en este estudio es que se hagan al menos 20 puntos de monitoreo con una frecuencia de 2 veces por semana. Entonces yo voy a tener una serie de al menos 4 o 5 meses. Eso va a depender del costo en el que se incurra finalmente. Cada una de estas muestras es bastante costosa. Está alrededor de los 800 a 1,000 soles cada muestra. Y hay otros costos implicados, además de hacer las pruebas del tipo PCR, las que te hacen cuando haces una prueba molecular, ¿no? Hay otros costos, como por ejemplo el recojo de las muestras, como por ejemplo los materiales del laboratorio para el recojo de muestras, para la logística, porque como esto es un virus,
si tú no lo conservas adecuadamente, el virus se degrada y luego no lo puedes encontrar en el laboratorio. Entonces tienes que conservarlo a -4 grados durante las primeras 24 o 48 horas y después de eso deberías conservarlo a -80 grados, lo cual eleva mucho el costo, ¿no? Lamentablemente no hay demasiados laboratorios en el Perú que puedan hacer ese tipo de análisis. Nosotros hemos contactado a las universidades, a los departamentos de virología y microbiología, a ver cuáles podían estar en la capacidad de hacer este estudio y hemos encontrado respuesta en por lo menos unas 6 universidades, la gran mayoría de estas en Lima. Se ha priorizado porque en el momento en el que se decidió hacer el estudio eran 2 de las ciudades que tenían más casos confirmados, en Lima y Chiclayo como en una primera etapa, pero esto se puede extender luego a otras ciudades. De hecho, el objetivo es que luego podamos hacer ese tipo de estudios en el resto de las EPS a nivel nacional, ¿no? ¿Qué se va a encontrar? Voy a encontrar concentración de virus en cada una de las mediciones, en cada uno de estos 20 puntos que vamos a establecer. Entonces voy a tener una serie de tiempo de cada uno de estos puntos de monitoreo. Con eso vamos a poder decir cuántos enfermos equivalentes existen, cuántos casos equivalentes de COVID tenemos, y se va a notar seguramente una diferencia entre los casos confirmados por pruebas rápidas y moleculares versus lo que encontremos en la carga viral de aguas residuales. Eso nos va a ayudar a saber cuál es la cantidad real de infectados o aproximarnos a ella al menos. Ustedes saben que recientemente, por ejemplo, un estudio del INEI y del MINSA ha publicado que más o menos el 25% de Lima tendría el virus, a diferencia del dato que se tiene con pruebas que ya lo han confirmado, ¿no? Y otro aspecto que queremos es que se pueda replicar en las demás EPS y por lo tanto se está proponiendo hacer una guía para que esto se pueda replicar. Este es el caso de Lima, esta es la ciudad de Lima, sistema de alcantarillado, estas son las áreas de drenaje de las plantas de tratamiento de aguas residuales, las famosas PETAR en Lima. Me acerco un poco, retrocedo acá está. Estos serían, por ejemplo, puntos de monitoreo, los preliminares, de donde, por ejemplo, en Lima hay 2 grandes plantas que se llevan el tratamiento de aproximadamente el 80% de todo el caudal de aguas residuales de la ciudad. Esas son Taboada y La Chira, el área de color rosada y esta área de color verde. Entre ellas 2 se llevan, les decía, más del 80% del tratamiento de aguas residuales. Entonces, si yo mido en Taboada, puedo tener el comportamiento de toda esta área, pero esa es una gran área de Lima. Entonces, se están proponiendo otros puntos, no solo en la planta, sino en los colectores de las redes de alcantarillado, y de tal modo yo voy a poder identificar algunas zonas. ¿Para qué vas a poder identificar? Les hago este monitoreo epidemiológico y con este monitoreo epidemiológico voy a saber si en algún distrito o grupo de distritos la concentración del virus va disminuyendo, como la línea naranja, va aumentando hasta algún punto y luego disminuye, como la línea azul, o si es que se dispara como la línea verde. Eso es un rebrote, y cuando hay un rebrote lo que hay que hacer es rápidamente, como en este caso verde, en el caso de este distrito que es Puente Piedra en Lima, se va subiendo en la red colectora para identificar dónde se está presentando la mayor concentración, y cuando se encuentre ese lugar se hace un cerco epidemiológico. La lógica entonces de este tipo de estudios es contribuir a la lucha contra el COVID. Ese estudio, les decía, estamos próximos a seleccionar la universidad que va a hacer el estudio, y más o menos unas 3 o 4 semanas después de eso comenzamos a hacer los análisis de laboratorio y se irán reportando semanalmente los resultados. Y en paralelo a eso queremos trabajar el extenderlo a otras ciudades, pero para ello tenemos que conseguir presupuesto. Como ya les había mencionado, este tipo de estudios es muy costoso, pero si uno lo analiza desde la perspectiva de toda una región o país, se va a dar cuenta que puede ayudar muchísimo y el costo-beneficio es bastante importante. Ahora,
También hemos buscado formas de trabajar más hacia adelante, hacia los siguientes meses, mediano, largo plazo, incluso corto plazo, para que más personas puedan acceder a servicios de saneamiento. En este momento puedes hacer obras en agua a través de algunas alternativas, por ejemplo, obra pública, por ejemplo, a través de asociaciones público-privadas, por ejemplo, a través de obras por impuestos. La 2 y 3 incluyen entonces la participación del privado. La 1 es básicamente presupuesto del sector público. La 4 es una que estamos creando, se acaba de crear este año y se ha reglamentado a finales de mayo, ya durante el periodo de pandemia, para que más gente pueda acceder a servicios de saneamiento. Ahora les comento. Hay otra más que es el G2G, los acuerdos gobierno a gobierno, que han comenzado a aplicarse en otros sectores. Por ejemplo, se han usado para los panamericanos con bastante buenos resultados, y queremos también aplicarlos en servicios de saneamiento. Este punto 4 lo acabamos de crear y creemos que es una forma en la que se puede rápidamente incrementar el número de horas en localidades que no tienen 24 horas, pero también se puede brindar el servicio a localidades que no tienen el servicio en este momento. O se puede mejorar en localidades que tienen, por ejemplo, el servicio intermitente, no solo en horas, sino en días, es decir, algunas localidades que tienen el servicio algunos días de la semana. ¿En qué consiste esto? El esquema anterior a esta modificación era este. Estábamos frente a los servicios de saneamiento, es servicio de agua, que incluye producción y distribución de agua, alcantarillado sanitario, entonces el recojo de tu casa y se lleva a algún punto determinado donde se trata el agua residual y luego se hace el vertimiento en algún cuerpo receptor del agua residual tratada. Todo esto lo hace una EPS. Esto es un monopolio verticalmente integrado. Tiene toda la cadena productiva. Esto era muy popular en los 80s en los Estados Unidos para los monopolios naturales. Esto era el caso clásico de una utility. Ese nombre recibía, ¿no? Una utility, un monopolio verticalmente integrado, un monopolio que hacía todas las tareas en la cadena productiva, todas las tareas en cada eslabón de la cadena productiva. Pero eso se ha dejado de hacer en muchas partes del mundo, en muchos servicios. Agua se quedó un poco rezagado. Lo que estamos buscando con esta modificación es que aquellos eslabones de la cadena productiva que tengan características de monopolio natural, por ejemplo, distribución, o por ejemplo, alcantarillado sanitario, distribución del servicio de agua, del sistema de distribución del servicio de agua, y alcantarillado sanitario, esas tienen características de monopolio natural, esos eslabones de la cadena se mantengan dentro de la exclusividad de una EPS, de un prestador, pero se pueda además abrir el mercado a que otros prestadores puedan intervenir en los eslabones donde no hay características de monopolio natural, es decir, en esos eslabones donde, por ejemplo, las economías de escala se agotan rápidamente, como por ejemplo en la producción o en el tratamiento de agua residual. Este esquema que estamos planteando implica una reforma estructural en el sector porque estamos haciendo una modificación del diseño del mercado. Esto es importante en cuanto al cambio normativo, hace que se genere un cambio en cómo se organiza la industria, ¿no? Tienes más actores entonces en este caso. La lógica, la cuento muy rápido, consiste en que se pueda contratar, una EPS puede contratar agua, el abastecimiento de agua por hasta 20 años, el tratamiento de agua residual por hasta 6 años. Renovable porque hay un permiso que se solicita ante el ANA para los vertimientos, que es hasta por 6 años. Entonces, por eso se hace renovable este caso. ¿Qué puede hacer una EPS ahora? Contratar el servicio de abastecimiento de agua de cualquier fuente, sea agua superficial, un río, por ejemplo, un lago, agua subterránea, a través de un pozo, por ejemplo,
agua desalinizada para el caso de las EPS que se encuentran en la costa, o mediante el reuso de agua residual tratada. Por ejemplo, hay varias industrias que usan agua solamente para enfriar sus equipos, para enfriar turbinas, por ejemplo, y podríamos utilizar esa agua para la potabilización. De hecho, podría ser mucho más barato. Entonces, se habilita a las EPS a contratar el servicio de abastecimiento de agua, la producción, ellos van a seguir distribuyendo, y por eso luego menciono que las EPS van a seguir siendo el responsable de la prestación de los servicios de saneamiento frente al usuario. Nunca se perderá esa responsabilidad, pero hay un aspecto interesante en esta modificación, y es que hasta este momento, cuando una empresa de agua quiere hacer una inversión, lo que ocurre es que hay un incremento tarifario, luego de ese incremento tarifario se hace una reserva, y lo que tienes es que después de algún tiempo que se ha ahorrado el dinero, se hace la inversión. Lo explico de nuevo por si acaso. Cuando una empresa de agua quiere hacer una inversión, primero sube la tarifa para hacer esa inversión, se ahorra el dinero del incremento tarifario durante algunos periodos. Luego que se ha acumulado suficiente dinero, se hace la inversión. Se comienza a hacer la inversión, se pasa por el trabajo de las obras y después tú ves la mejora. Por ejemplo, si es que tú quieres hacer una nueva planta de agua o quieres ampliar una planta existente, primero incrementas la tarifa en algún porcentaje, se guarda el dinero, digamos, por 7 meses, y después de haber acumulado el dinero suficiente, se realiza la inversión que demora algún periodo en concretarse. Y de repente, después de año y medio o 2 años o más, el usuario ve una mejora en su servicio, pero ya estaba pagando hace 2 años. En este caso, estamos proponiendo que quien le brinde el servicio a la EPS de producción de agua no le cobre un sol, la EPS no pague un sol hasta que efectivamente no le llegue el agua que luego la empresa de agua, la EPS, va a distribuir. Eso quiere decir entonces que hay un cambio en el paradigma. Esta vez el usuario primero va a ver la mejora, primero va a ver que aumentó el número de horas de agua y luego va a pagar por un mejor servicio. Esa lógica es nueva en el sector. Claro, uno pensaría, ¿pero por qué ocurre así? Y el gran problema en el sector, uno de los grandes problemas en el sector de servicios de saneamiento, es que habitualmente las EPS no pueden acceder a crédito en un contexto de otros servicios públicos con empresas privadas, como en electricidad o como en telecomunicaciones. Cuando una empresa quiere hacer una inversión, lo saca de su bolsillo o pide un préstamo y luego repone ese dinero con las ganancias que obtiene. En el caso de una EPS, al ser pública, al ser una empresa municipal en casi todos los casos, y en el caso de Lima, en el ámbito de FONAFE, en el ámbito empresarial del Estado, entonces, normalmente el acceso a crédito es bastante restringido. Y si lograsen que alguna entidad privada de crédito les otorgue algún dinero, este tendría que ser aprobado todavía por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual hace bastante complicado que esto ocurra. Entonces, se tiene que ir por el camino que les acabo de mencionar de generar como un ahorro para poder hacer inversiones. Esto es una mejora importante, entonces, también que hemos establecido en el marco regulatorio. La forma de contratar es a través de un proceso de licitación, a través de la ley de contrataciones del Estado. La EPS primero tiene que presentarle un informe a SUNAS sustentando lo que quiere hacer, lo que quiere contratar. SUNAS aprueba ese informe y con eso pasamos a contratar a través de la ley de contrataciones del Estado. El Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección de Saneamiento, y el OTAS pueden brindar asistencia técnica cuando la EPS lo solicite. Ahora, hay un aspecto interesante en esta contratación que se realiza. Es una subasta, como la que ustedes seguro están viendo, han visto o verán en su curso de organización industrial o en su curso de
de regulación, donde seguramente conversarán sobre los varios tipos de subasta. Esta es una subasta de sobre cerrado de primer precio, donde puede ganar más de un postor. Esa es una novedad porque es una modificación al cómo se podía hacer hasta ahora. Y hay otra novedad, y es que el regulador establece un precio máximo para los pagos que puede hacer la EPS, asegurando de ese modo que no tengamos dos cosas, que no tengamos precios exorbitantes, sino los eficientes, por un lado, y además asegurando o disminuyendo la probabilidad de colusión, que siempre existe en ese tipo de procesos. Ya les había mencionado que la empresa siempre, la EPS, siempre es el responsable de la calidad del servicio frente al usuario, y además también les había comentado que ustedes tienen, en este caso, un esquema tecnológico neutral. Pueden postular, pueden hacer sus ofertas, sus pujas, sus bids, diferentes tecnologías, diferentes empresas, y esto es tecnológico y neutral porque no me interesa qué tecnología gane, me interesa que gane la tecnología más eficiente o las tecnologías más eficientes, ¿no? Aquí hay una comparación que la menciono muy rápidamente porque ya me voy quedando sin tiempo. Es una comparación entre las diferentes esquemas que ya se han aplicado en agua. Y claro, el régimen especial que acabo de mencionarles, que se acaba de crear en el sector y está por implementarse en las primeras EPS que van por este camino, tal vez la mayor ventaja que se tiene es su velocidad de implementar. En 6 meses, tú podrías tener ya contratada una empresa para que comience a brindarle servicio en los siguientes meses, lo cual es muy bueno porque de modo más rápido, más personas podrán acceder a agua, que es lo que estamos buscando. Los demás esquemas son esquemas interesantes, pero tienen un periodo de maduración mucho más largo. Son para obras enormes normalmente, ¿no? Ahora, a modo de resumen, en esta parte, en este nuevo esquema, la paradoja cambia, el paradigma cambia, perdón. ¿Qué cosa tenemos? El usuario primero recibe el servicio y luego paga. Eso es importante porque siempre ha sido un reclamo desde los usuarios, ¿no? Se reducen tiempos para el cierre de brechas y esto es muy importante en un contexto COVID. Se aprovecha la capacidad instalada que ya tienen los privados y también se aprovecha su experiencia, lo cual es importante porque va a buscar eso, que la eficiencia de las EPS, de los prestadores de agua, mejore y se minimicen sus riesgos porque no incurren todos los riesgos, como por ejemplo de importación de maquinaria, de insumos, en otros riesgos en los cuales no debería desgastarse y concentrarse en la prestación del servicio de saneamiento. Estamos buscando entonces EPS más fuertes, más eficientes, ¿no? Y claramente se promueve la inversión y con eso la reactivación. Como penúltimo punto, muy rápidamente les comento este detalle. Vean los precios. A nivel nacional, el pago promedio por electricidad mensualmente por un hogar es de 62 soles promedio. En Lima es 96. Estos son datos que yo he sacado de la ENAO en el primer trimestre, que está publicada en la página web del INEI. Claramente, he hecho las estimaciones, ustedes pueden replicarlas y les va a salir exactamente igual. Ahora, por internet se paga a nivel nacional 58 soles y en Lima metropolitana es 62 soles. Siempre en Lima es un pago más alto. A nivel nacional, en cable 47 soles, en Lima 53. A nivel nacional, promedio pago por telefonía celular 45 soles, en Lima 64, más alto. Promedio de pago por teléfono fijo, que cada vez menos gente tiene teléfono fijo, pero bueno, 37 soles a nivel nacional, 39 en Lima. Por gas, 34 soles a nivel nacional, 35 en Lima. Y por servicios de saneamiento a nivel nacional el pago promedio es 28 soles y en Lima es casi 50. Pero en todos los casos uno se da cuenta que el servicio más importante de todos es el servicio de saneamiento, el más importante, el indispensable, con el que tú no puedes dejar de tener es agua, el que tú no puedes dejar de tener es agua, pero es por el que menos pagas y peor aún es el que menos se valora. La Política Nacional de Saneamiento
ya había identificado este problema en 2017, un problema de valoración de los servicios de saneamiento, pero no se contaba, de hecho en este momento todavía no se cuenta con un estudio que nos diga cuáles son los determinantes de la valoración de los servicios. ¿Por qué un usuario de agua para un usuario de agua vale tan poco el servicio cuando realmente tiene una importancia casi infinita? Sin agua no podemos vivir. Sí podríamos vivir sin electricidad, sí podríamos vivir sin internet, pero no podemos vivir sin agua. ¿Por qué entonces hay una baja valoración del servicio de saneamiento? Y la respuesta no se conoce a ciencia cierta porque no hay un estudio riguroso al respecto. En ese sentido, hemos conseguido presupuesto para hacer un estudio que se está realizando en este segundo tramo del año y que va a tener más de 20.000 encuestas, tanto en empresas de agua, urbano, EPS entonces, en pequeñas ciudades, en zonas con entre 15.000 y 2.000 habitantes, y en zonas rurales, organizaciones comunales entonces, las famosas HAS, con menos de 2.000 habitantes. Entonces vamos a tener más de 20.000 encuestas a nivel nacional que nos recoja el por qué vale más o vale menos para ti el servicio y podamos atacar esta problemática. Además se van a incluir algunas preguntas de valoración contingente, valoración económica entonces, para poder identificar cuánto estás dispuesto a pagar, cuánto vale para ti el servicio en resumen. Y con esto vamos a poder plantear una estrategia a nivel nacional para mejorar la valoración del servicio, que es muy importante. Muchas veces dejamos el caño abierto, se malogra el retrete y no lo arreglamos porque vale tan poco para muchos usuarios, pagamos tan poco también, que hacemos un uso inadecuado, ¿no? Lo que estamos buscando es que para la gente este servicio valga, este servicio tenga un valor y lo tengan en la mente a diario. Y de ese modo más gente pueda acceder a los servicios de saneamiento cuando haya menos desperdicio. En esa misma línea estamos trabajando en la aplicación de economía del comportamiento, muy de moda en los últimos años, sobre todo desde el 2017 cuando hubo el último premio Nobel al respecto, Richard Thaler, con sus famosos nudge. De hecho, queremos aplicar un nudge en agua. Hay un problema en general de escasez de recursos y esto se puede abordar, en este caso, en el caso de escasez de agua, se puede abordar gestionando la oferta a través de mayor oferta, por ejemplo, con más plantas de potabilización de agua, plantas de tratamiento de agua potable, o se puede gestionar desde la demanda, claramente, o ambos, ¿no? Como debería ser. En este caso, en el caso de la aplicación de economía del comportamiento a los servicios de saneamiento, queremos hacer una aplicación para gestionar demanda. Lo que queremos hacer es un nudge, lo que ustedes ven ahí que dice por acá, ¿no? Un nudge. Ustedes deben seguramente haber escuchado de este librito de justamente Richard Thaler, Premio Nobel de Economía en 2017, por esta propuesta. Un nudge se traduce lo traducen muchas veces como un pequeño empujón, ¿no? Pero en realidad un nudge es como hacerle así con el codo a tu amigo que está distraído, tú le haces con el codo, le pasas la voz, eso es un nudge. Pero más allá de eso, ¿qué se está buscando? Se está buscando que las personas consuman más racionalmente el servicio. Si hay un problema de cantidad de agua, y entonces todos tenemos menos de 24 horas en casa, si todos consumiésemos más racionalmente, si no desperdiciásemos, entonces podríamos tener todos mayor continuidad del servicio, más horas de agua al día. Eso se ha aplicado en otras partes del mundo. Sí, se ha aplicado en muchos países, se ha aplicado en la India, en Estados Unidos, se ha aplicado en el Reino Unido, se ha aplicado en Colombia, se ha aplicado en Costa Rica. Estos dos últimos casos muy famosos porque son de la región y fueron de los primeros de los que se aplicaron en la región. Por ejemplo, les comento que acá tienen dos casos, ¿no? El caso de la izquierda es lo que se enviaba como un mensaje en el nudge que se hizo en Colombia, y el que está en la derecha es el tipo de mensajes que se enviaba en este nudge aplicado en
Costa Rica, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, te mandaban un mensaje en tu recibo, un mensaje verde, como ven ahí, mandándote un mensaje de felicitación, ¿no? Diciéndote, oye, muy bien, tu hogar ha consumido menos que el promedio de tu localidad. O si es que habías consumido demasiado, también te llegaba un mensaje, pero esta vez rojo, y dándote un mensaje diciéndote, oye, te estás consumiendo demasiado, ¿no? En el caso colombiano, te mandaron un mensaje con cuánto consumías tú versus cuánto consumen en promedio en tu barrio, en tu distrito, en tu localidad, y cuánto consumían los usuarios ahorradores. Este tipo de mensajes tienen un efecto importantísimo. En el caso de los dos países que les he mencionado, el efecto llega hasta una reducción de 7% en el consumo, lo cual es muchísimo. 7%, solo para que tengan un referente. La elasticidad precio de la demanda en agua es 0.2 aproximadamente. SUNAS utiliza 0.24, negativo, ¿no? Ahora, eso quiere decir que el consumo de agua, la demanda de agua es muy inelástica, ¿no? Si yo quisiese reducir 7% el consumo de agua con precios, subiendo precios, tendría que subirte los precios más de 30% o más. Con este nudge, yo con un mensajito sencillo, bastante costo efectivo, puedo reducir la demanda de los usuarios que están consumiendo demasiado y esa demanda pasa a distribuirse a los usuarios que tienen pocas horas del servicio y que tienen una cantidad insuficiente entonces. Y todos terminamos en una situación mejor, porque los usuarios que estaban desperdiciando pagan menos mensualmente y los usuarios que no tenían el servicio terminan teniendo más horas del servicio, todos con mayor bienestar. Entonces, a partir de una aplicación de economía en políticas públicas. Y ya terminando mi intervención, solo les explico un poquito de lo que esto significa. Es mandar un mensaje. ¿En dónde? En Colombia y en Costa Rica lo hicieron en los recibos de agua. Lo vamos a hacer también en los recibos, pero queremos probar otras alternativas, por ejemplo, mensajes de texto. Estamos en una era mucho más tecnológica. ¿Por qué no probar mensajes de texto? Queremos probar correos electrónicos, llamadas telefónicas y hasta WhatsApps. Estamos viendo también otros canales, pero estos son los que hemos preidentificado que se encuentran en la base comercial de las empresas de agua. Entonces, si yo lo tengo en la base comercial, puedo usarlo para ese tipo de mensajes. Ahora, ¿qué más? Primero, voy a seleccionar aleatoriamente a quienes reciben y quienes no reciben los diferentes tipos de mensajes. Los mensajes también los vamos a diseñar a partir de una dinámica, una dinámica de grupos que ya se suele utilizar para el diseño de estos mensajes, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje es el más efectivo en nuestro caso? Porque nuestra idiosincrasia es diferente a la colombiana, a la costarricense, a la de Estados Unidos, o a la de Reino Unido, a la de India, o a la de un país africano en general. Entonces, se aplicó en China también. Entonces, lo que quiero decirles es, se hace un diseño del experimento, se seleccionan a los usuarios tratados y los usuarios de control. Esto es finalmente una aplicación de econometría de evaluación de impacto. Se mandan los mensajes, se les sigue en el tiempo a través de su consumo y se puede identificar si es que un mensaje tuvo efecto y cuál mensaje tuvo mayor efecto, ¿no? Y a partir de eso luego se hace generalizado este tipo de estudios. Se puede probar, por ejemplo, si es que hay efectos de spillover, ¿no? Si es que hay efectos de derrame o también denominados externalidades. Este tipo de estudios es súper interesante y puede tener un impacto importante también en políticas públicas. Lo queremos aplicar no solo para el consumo de agua, sino que lo queremos aplicar también para morosidad. Es muy común ver en una empresa de agua que todos vamos a pagar el recibo el último día del segundo mes, porque en agua no te cortan el primer mes, te cortan el segundo mes. Entonces la gente siempre tiene un recibo vencido y paga el segundo mes el último día. ¿Qué ocurre? Que en la empresa de agua se forma una larga cola donde esperas algunas horas y es muy incómodo, evidentemente, esperar tantas horas en una cola para pagar tu recibo. Este tipo de aplicaciones puede hacer que estas situaciones mejoren tanto para la empresa de agua como para el usuario. Y eso es lo que estamos buscando, mayor bienestar. Y con eso yo termino mi intervención en la charla de hoy
y quedo abierto a preguntas, nuevamente agradeciéndoles mucho por la invitación. Agradecerte a ti, Magister Max Carvajal, por su excelente exposición. Y sí, tenemos dos preguntas que quisiéramos realizarle. La primera, ante el contexto del COVID, la crisis sanitaria tiene un impacto significativo sobre la asequibilidad de los servicios tanto de electricidad, transporte, agua potable y saneamiento para los hogares. Entonces, ¿cuál ha sido el tamaño del shock sufrido en la demanda de estos servicios en este contexto? En realidad, en el caso de agua, el consumo ha aumentado. Las EPS han terminado produciendo la misma cantidad de agua durante el periodo de confinamiento, la misma cantidad o hasta un poco más, comparado con su equivalente del año anterior en dicho mes, ¿no? Porque también hay una estacionalidad en el consumo, hay un periodo de avenida, un periodo de estiaje, un periodo con unos meses con más calor, meses con menos calor, menos consumo, pero comparándolo, parece haber habido o la misma producción en promedio o una mayor cantidad una mayor cantidad de producción. Lo que está diciéndonos esto es que se ha consumido o la misma cantidad de agua en los hogares o se ha consumido un poco más de agua, porque lo que ya les había mencionado, que el agua que se estaba consumiendo normalmente en la universidad, en el centro de estudios, en el colegio, en el centro laboral, ahora se estaba haciendo en casa porque estábamos en este periodo de confinamiento y ahora reabriendo actividades ya casi por completo. La producción se ha mantenido casi del mismo modo, se ha consumido más y eso evidentemente se ha logrado paliar a través de estas facilidades que se han generado para los usuarios del servicio a través de este fraccionamiento en 24 cuotas. Si en promedio en el país el pago por agua es de 28 soles, como había mostrado, y se está fraccionando en 24 cuotas, estás hablando de casi un sol mensual, ¿no? Lo que evidentemente logra atenuar el impacto de la crisis. Para el caso de la CPS, como les había mencionado, se ha generado una serie de varios eslabones para lograr asegurar su sostenibilidad, incluyendo en el último eslabón la posibilidad de transferencias de dinero desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hacia los prestadores, ¿no? Como de hecho ya se ha estado haciendo en los últimos meses, en las últimas semanas. De hecho, la semana que pasó, o esta semana, se ha hecho una transferencia, por ejemplo, de 6 millones de soles a la EPS Grau en Piura, ¿no? Y así como en ese caso, está la posibilidad abierta para hacerlo en las demás empresas prestadoras. Continuando con la otra pregunta, nos comenta: en la actual coyuntura, observamos que la pandemia del COVID-19 ha generado daños económicos y sociales, específicamente en la población vulnerable del Perú, ya que se ha visto bastante afectada debido a que muchos de ellos no cuentan con acceso a agua y saneamiento. Entonces, ¿cuáles son los principales retos y desafíos que está enfrentando el sector de saneamiento y de qué manera se puede garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento durante la pandemia? Excelente pregunta. Nosotros, como les había comentado en la presentación, hemos buscado, uno, asegurar la sostenibilidad, que no haya un rompimiento en la cadena de pagos en el caso de servicio de saneamiento y por eso los 5 eslabones que les había mencionado, de tal modo que los prestadores mantengan la sostenibilidad, puedan seguir prestando el servicio ininterrumpidamente. Pero también se ha pensado en aquellos usuarios que no tienen el servicio y en aquellos usuarios que no tienen el servicio se está llevando el agua de modo gratuito, agua potable de modo gratuito a través de camiones cisterna. Y eso se va a continuar haciendo durante todo el periodo de emergencia. Eso es un aspecto interesante a tener en cuenta. Además, como también les había mencionado, estamos trabajando intensamente en que el servicio llegue a estos usuarios que no tienen el servicio en la actualidad a través de redes.
Entonces, estamos buscando llegar justo a esos usuarios que son, como bien has mencionado, los más golpeados. Aquellos usuarios que no tienen el servicio, aquellos usuarios con menores ingresos deben tener el servicio gratuitamente en este periodo, como ya les he indicado, y estamos buscando llegar a través de obras de saneamiento para cerrar la brecha de infraestructura.